Y vamos a volver a hablar de economía con alguien que sabe y mucho sobre el endeudamiento de Argentina. Estoy hablando de Noemí Brenta, es licenciada y doctora en economía de la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado, investigadora también de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, autora de un montón de publicaciones como Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Así que ya la saludamos a Noemí. Buen día. Ignacio y Rocío por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Noemí, Bien, gracias. bien, muy bien. Con ganas de charlar un ratito sobre nuestra actualidad, ¿no? Ay, Complicado. ¿Cómo estás viendo, Ay, bueno, un Noemí. nuevo endeudamiento de Argentina con nuevas estrategias, pero quizás con las mismas mecánicas y con el mismo sometimiento de años atrás, Noemí? un desastre, ¿no? La Para deuda es resumir. una herramienta Linda de palabra. dominación, una entrega de soberanía, un compromiso negativo para el futuro del país, de todos nosotros, inmediato además, para el futuro y para el presente. Así que esta deuda, que además se toma exclusivamente por motivos financieros, no es que va a dejar algo que nos permita pagarla o mejorar nuestras condiciones de vida. Es todo negativo. No tengo nada bueno para decir de estos tremendos endeudamientos que está tomando el gobierno de Milei, porque es Ujú. el gobierno de Milei en nombre del Estado argentino. Nos endeudan a todos para llegar a las elecciones y, bueno, y para comprometerse todavía más en ese Claro. alineamiento con Estados Unidos, que tampoco es una buena decisión. No, uno se pregunta siempre cuando hay este tipo de salvataje, ¿no? Que parece ser sin condicionamientos por parte de Estados Unidos. No. ¿Qué hay a cambio? ¿Qué hay a cambio, no? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Que de eso nadie tiene precisión. Nadie, incluso el anuncio del swap que lo hizo Bessent ¿no? El secretario del Tesoro de Sí. Estados Unidos, en un tweet en X, y el Banco Central publicó también un comunicado. Es tan laxo, no hay ninguna definición de nada, Mm. salvo del monto, que, bueno, eso hace desconfiar todavía más, ¿no? Cero información, ¿qué están escondiendo? Noemí, ahora entendiendo la situación, ¿cómo llegamos al domingo a nivel económico y qué pensás que puede llegar a pasar después del domingo más allá del resultado electoral? Porque entiendo que la bomba de tiempo está ahí, ¿no? Llegamos, sí, claro, en la economía real llegamos muy mal, con un sector productivo, especialmente la industria, el comercio, que está en niveles muy bajos, está utilizando la mitad de la capacidad instalada. Las ventas en los supermercados han caído desde el mes pasado un 4%. Mm, Entonces, el trabajo, que es lo que hace mover la economía, y la producción están en muy mal estado, por lo tanto, la población está en muy mal estado. claro. Por más que el presidente diga saquear 12 millones de la pobreza, eso es mentira. Vemos cada día, ¿no?, como las dificultades de todos para llegar a fin de mes, para tener siquiera un plato de comida y una cama donde dormir, porque acá vemos gente cada vez más durmiendo en la calle. O sea, la Mm. economía real muy maltrecha y sin horizonte para adelante, porque no hay crecimiento, no hay plan para crecer, ¿no? Más allá de sectores primarios que no generan empleo, que son muy puntuales, muy claves, y la tensión, la presión sobre los precios, la presión sobre el tipo de cambio, sobre el dólar, unas cuentas externas que ayer salió el informe del INDEC, que también se van deteriorando, ya están deterioradas, Mm, pero cada vez el saldo comercial va siendo más chico, que son los únicos dólares genuinos. Si bien el de este mes es un poquitito, 68 millones mayor que el mes pasado, eso es muy poco, y es porque con la suspensión temporal de las retenciones, por un par de días se vendieron muchos barcos de soja, 15 barcos, y entró esos mm. dólares, pero las importaciones están creciendo por todas las facilidades que les está dando esta política económica, así que
mal. La verdad que las cosas se ven para después de las elecciones. Ya han anunciado una profundización del ajuste, ¿no? Las reformas. Sí, y además, Noemí, lo que venimos viendo también hablando de la microeconomía, de la economía cotidiana de las familias, hacia adelante también hay mucha deuda que no se alcanza a Exacto. pagar, ¿no? Digo, con tarjetas de crédito, con créditos informales, un panorama bastante preocupante. Sí, 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 la mora, el atraso de, del crédito personal supera el 5% de los créditos otorgados, que es Es un muchísimo. montón. Lo normal es que sea 1,5, 2, ¿no? La gente ha saturado su tarjeta comprando lo básico Mm, y ya no puede seguir comprando más porque ya tiene saturado su capacidad, ¿no? El límite de la tarjeta. mm. Los Sí. intereses se van acumulando, van pagando el mínimo, y bueno, llega un momento en que ya no pueden seguir haciendo esto y lo que viene es difícil, ¿no? ¿Hay, Eh, Noemí, una cuenta de cuánta deuda vamos a tener a partir de estos acuerdos que está haciendo el gobierno nacional con Estados Unidos? Digo, ¿cuánto va a deber Argentina después de esta licencia que se tomó para llegar a las elecciones? sí, mira, la semana pasada estaba mirando los números de la deuda, te contesto de memoria, o Dale, sea, dale, sí. que eran los de la deuda pública de la Argentina, ¿no? No incluyen las provincias, municipios, y está sumada tanto la deuda en pesos como la deuda en dólares. Mm, Más o menos era 450.000 por ahí millones de dólares. Pero como te digo, este número puede variar porque como el tipo de cambio va variando, si el tipo de cambio aumenta, la deuda en pesos dividida por un tipo de cambio más alto baja, pero más o menos está en ese orden. ¿Y cuánto aumentaría? Y depende de en qué monto activen el swap, mm, porque el swap es un acuerdo de intercambio de monedas, es como si el banco te da un descubierto, te dice, bueno, usted puede usar hasta tal monto y úselo nomás, nos avisa, y hasta que no usas el monto no es deuda. Entonces hay que ver cuánto se usa del swap. mm. Claro, está ahí disponible, pero si no se usa, no es Y, nueva deuda. y en Si no ese, se usa no es deuda, tal Ok. cual. Está ahí. y en ese cálculo, Noemí, ¿cómo se va a pagar una deuda semejante? Dijiste arriba de los 400.000 millones. Bueno, la deuda en pesos mayormente es de corto plazo. Ah, Son letras, son instrumentos de 3 meses, 30 días, sí. y eso se va renovando en tanto le crean al gobierno que tiene capacidad de seguir haciéndolo, mientras vaya pagando los cupones, los intereses, aunque parte de los intereses se capitalizan, quiere decir que se suma a la Mm, deuda que ya existe. Mientras vaya atendiendo la deuda, va eso va rodando, se va renovando, van haciendo el sí. sí, el rollover. La semana pasada solo pudo renovar el 44% de los vencimientos, un vencimiento grande que tenía el Tesoro, y ahí es un problema. Entonces, se supone que un Estado saludable va atendiendo los intereses, va cortando cupones y Mm, va renovando el principal. En nuestro caso, la más complicada es la deuda en divisas Claro. y la deuda con los organismos internacionales, sobre todo con el fondo, porque hoy es muy grande y esa deuda no se puede hacer mucho para renovarla, para demorarse, no se puede decretar un canje. mm. Es esa es la deuda Pienso, más Noemí, complicada. cómo van a ser los próximos gobiernos, ¿no? Digo, más allá que pueda llegar a cambiar el signo político, este es un ancla muy importante para el país, porque vos lo sabrás muy bien y quisiera que expliques cuál es la posibilidad de crecimiento de un país con semejante endeudamiento. Y como buena parte de los ingresos del sector público, que son impuestos principalmente, hay que destinarlos para el pago de la deuda, la capacidad de crecimiento del país se paraliza. Hmm. Nosotros hemos tenido una experiencia de sobreendeudamiento que
terminó en 2004-2005, en la que el crecimiento de la Argentina, hemos tenido década perdida, unos años de crecimiento en los 90, pero que terminaron llevándonos atrás de nuevo con el default, y después a partir del gobierno de Macri, la deuda aumentó en 100.000 millones de dólares y el crecimiento de nuevo volvió a contraerse, la economía volvió a contraerse, ¿no? Ya 2018, 2019 claro. La economía se achicó, 2020 más por la pandemia, y con este gobierno 2024 de nuevo se ha achicado. Esto que está pasando ahora de nuevo, la economía se está achicando, aunque el 25 por arrastre estadístico va a dar cierto crecimiento, pero no tenemos ninguna buena perspectiva con esta deuda. Yo creo que un cambio de signo del gobierno debería también hacernos cambiar la política exterior. Lo primero que tenemos que hacer es volver a pedir el ingreso a los BRICS y tratar de cambiar los acreedores. Con el fondo como acreedor, con el Tesoro de Estados Unidos como acreedores, estamos sujetos además a un país con el que no somos complementarios, no tiene una gran relación, no nos compra mucho porque produce lo mismo que nosotros, nos está comprando un poco de carne, pero clima templado, pradera de clima templado, son competitivos, compiten con nosotros en los mercados internacionales, no son buenos, nos traban el ingreso a nuestros productos, ¿no? Los famosos limones, el no son buenos clientes nuestros. Entonces con Estados Unidos no vamos a crecer nunca, tenemos que ir con la zona que está creciendo y tratar con los organismos financieros de ellos de ir sustituyendo estos acreedores tan condicionantes, como son el Fondo Monetario, el Tesoro, si es que se concreta la operación con el Tesoro, porque el swap aparentemente está, aunque, bueno, no han dado mayor información, claro. Y no sabemos si va a haber algo más, pero me parece que seguir con los mismos acreedores es atarnos las manos y quedarnos entregando soberanía y entregando materias primas, sobre todo gas, los metales raros, sí, las tierras raras. Las tierras raras, que ahora es un recurso que está con mucha demanda a nivel mundial. Exactamente, y que China parece que ha prohibido la exportación y que con tanto problema con Estados Unidos nosotros pasamos a ser más importantes. Pero ¿qué nos queda después? El agujero, es lo mismo que nos queda con las explotaciones mineras de las que sale el oro, el cobre, ¿no? Sacan las piedras y acá queda el agujero, el poblado olvidado, ¿no? Abandonado cuando se termina y nada más, porque es muy poco también lo que dejan de regalías, no sirve para desarrollar, así que me parece que hay que cambiar completamente. O sea, negociar con Estados Unidos no implica crecimiento. No, claro, ¿qué sectores pueden crecer? El petróleo Estados Unidos tiene, ¿no? Petróleo y gas, shale, ellos tienen mucho más que nosotros. El sector agroexportador tampoco es crecimiento. No es crecimiento mirando a los Estados Unidos. Claro. Es crecimiento, sí, mirando los lugares que están creciendo y necesitan alimentos. Y eso está más en Asia. Fíjate que ayer justamente el informe del INDEC mostraba cuáles son nuestros principales mercados. La India, Medio Oriente, no es Estados Unidos, incluso otros países de América Latina. Así que apuntar a Estados Unidos, incluso las élites argentinas en la historia, no apuntaron a Estados Unidos porque no son mercado para nosotros. Es clarísimo lo que nos estás desarrollando, Noemí. Te agradecemos un montón por esta charla. Gracias. Y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Noemí Brenta es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora y especialista